Buenos días, feliz sábado, bienvenidos a la lectura del instructor juvenil. Estamos a 21 de noviembre y vamos a leer la lección número 20 titulada Daniel capítulo 1, Historia de Daniel y sus tres compañeros. Para esta lección vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a abrirla en el libro de Daniel, porque vamos a leer cada versículo y nos van a hacer una pregunta, quizá dos preguntas, así que vamos a responder las preguntas. Si quieres puedes pausar el video para poder estudiar mejor esta lección. Pregunta número 1. ¿Por quién fue escrito el libro de Daniel? Respuesta. Por Daniel, un cautivo de Judá en Babilonia. Una parte fue escrita en hebreo y otra en caldeo, aproximadamente en el año 634 a.C. Versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Quién era el rey de Judá cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén? ¿En qué año de su reinado ocurrió? Compáralo con Jeremías 25:1 y 36:1. Fue además en el año 607 a.C. ¿En qué están reconciliados Daniel 1:1 y Jeremías 25:1? Respuesta. Joacim fue nombrado rey en julio y Nabucodonosor comenzó a reinar en enero, así que una parte de su primer año fue en el año tercero y otra en el año cuarto de Joacim. ¿En qué año del reinado de Nabucodonosor ocurrió esto? Ver Jeremías 14:1. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Cuál fue el éxito de este asedio? Ahora, versículos 3, 4 y 5. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguno, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les enseñó el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Qué mandó Nabucodonosor respecto a los hijos de Israel? Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. ¿Quiénes estaban entre ellos? Versículo 7. ¿Qué nombres les fueron dados? A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Ananías Abednego. ¿Qué significaban estos nombres? Respuesta. Daniel significa Dios es mi juez. Belsasar, por su lado, significa depositario de los secretos de Bel, el dios titular de la ciudad y del imperio de Babilonia. Ananías, con quien el Señor es clemente. Sadrach, la inspiración del sol. Misael, el que viene de Dios. Mesac, el que pertenece a la diosa Sheshak, una célebre diosa de Babilonia mencionada en Jeremías 25:26. En Jeremías se traduce como Babilonia, pero posiblemente se refiere a la diosa Istar. Azarías, el Señor es mi ayudador. Y Abednego significa el siervo de Nego, una divinidad babilónica, la cual quería decir sol o lucero de la mañana. Versículo 8. ¿Qué propuso Daniel? ¿Y cuál fue su petición? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Versículo 9. ¿Cómo favoreció Dios a Daniel? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículos 11, 12 y 13. ¿Qué respondió Daniel? Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que me hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. ¿Qué son las legumbres? Son chícharos, frijoles, etc. Versículo 14. ¿Qué consintió hacer el eunuco? ¿Cuánto tiempo los probó él? Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Versículo 15. ¿Cómo se veían ellos al final de los 10 días? Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Versículo 16. ¿Qué hizo Melzar entonces? Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Versículo 17. ¿Qué les dio Dios a estos muchachos? ¿En qué tuvo Daniel entendimiento? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 18. ¿Qué había dicho el rey que debía hacerse al final de los días? ¿Al final de qué días fueron llevados delante del rey? Versículo 18. ¿Qué había dicho el rey que debía hacerse al final de los días? Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Al final de qué días fueron llevados delante del rey? Respuesta: los 3 años, de acuerdo al versículo 5. Versículos 19 y 20. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Versículo 21. ¿Cuánto tiempo continuó así Daniel? Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de esta lección. Seguiremos estudiando más acerca del libro de Daniel. Que tengan un feliz y hermoso sábado. Dios les bendiga. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.